La palabra Pokémon evoca dos cosas muy importantes. Por un lado, estamos hablando de la franquicia de videojuegos que más dinero mueve a nivel mundial. No tanto por los juegos en sí, sino por el merchandising asociado que incluye muñequitos, cartas, peluches, etc. Y por otro lado, evoca a la infancia de muchos de nosotros, que ya no somos tan jóvenes como quisiéramos saber, pero que también se supo ir acomodando en las generaciones posteriores, constantemente sacando nuevos bichos que se iban sumando a los ya famosos. En mi caso particular, conocí Pokémon en los 90 por la serie de anime que daban en un canal local de Argentina llamado Magic Kids. Posteriormente, mi tía me trae de Estados Unidos un Game Boy Pocket. Pocket es el anterior al Color, el que era en blanco y negro. Y el cartucho de Pokémon Red, que se convirtió automáticamente en uno de mis juegos favoritos. Fue por eso que cuando se anunció la salida de Pokémon GO para teléfonos móviles, mi alegría fue infinita. Por un lado, me invadió, como a muchísimos otros, una sensación de absoluta nostalgia, viendo como esos lejanos tiempos de tomar la leche chocolatada y ver los dibujitos en la tele mientras jugaba con el Game Boy, volvían, aunque sea en cuentagotas, al mismo tiempo que podía compartir esa alegría y esa diversión con otros amigos en el mundo real. Porque sí, Pokémon GO traía una tecnología que ya Niantic había probado en Ingress, que era un juego que curiosamente probé años anteriores, el cual tenía como punto fuerte el mapeo de bases estratégicas sobre el mundo real. Es decir, había un punto en el mapa funcionando justamente sobre Google Maps, donde vos tenías que ir a interactuar y hacer algunas cosas bastante más sencillas y bastante más precarias que lo que sería Pokémon GO después, pero que ya sentó las bases de toda esta realidad aumentada que explotó por los aires justamente cuando salió Pokémon GO a los diferentes Play Store. No hubo persona que no probara el Pokémon GO. Lamentablemente muchos solamente se quedaron con esa interacción inicial de por ahí tener a los bichitos dando vueltas por tu casa con la cámara. Pero después quedó una base más que razonable de jugadores fijos, quienes, por ejemplo, se reunían a hacer las incursiones, que eran estos super Pokémones que para derrotarlos necesitabas juntarte con mucha gente real para vencerlos en un lugar físico. El juego va pasando, los años transcurren, van adaptando cada vez que pueden los diferentes juegos, o sea, introducen a los Pokémon de cada generación, arrancan por los primeros, que fue bastante larga esa primera época porque convivieron la poca variedad de bichos, 150, si bien es un número, no son muchos comparado con los miles que hay hoy en día, y por el otro, la poca cantidad de novedades. Con el correr de los años se fueron agregando funciones más divertidas, como el de poder ir cambiando con tu Pokémon, algunas misiones secundarias, qué sé yo, qué sé cuánto, teniendo un pico bastante interesante durante la pandemia cuando popularizan una opción de juego remoto. Estas son las incursiones remotas, cuando por medio de unos pases que obviamente te querían vender, pero que también regalaban para incentivar que uno se quede en la casa, qué sé yo, qué sé cuánto, podías jugar con otra gente en cualquier lugar del mundo. Esto prospera, empiezan a generarse grupos de gente, de jugadores alrededor del mundo, justamente gente que te invitaba en otros lados, porque encima hay Pokémon que son como exclusivos o que se lanzaban en simultáneo con exclusividad de continentes, entonces generó unas interacciones muy lindas que lamentablemente en el último tiempo Niantic volvió a restringir en pos de volver a las bases de un juego que te haga caminar, pero en una época donde el juego ya no ofrece tantas cosas nuevas y donde los bichos que van surgiendo son de los juegos más recientes que, por una contracción, son cada vez más populares, no porque no se lo merezcan, sino porque no tienen todos esos años de permanencia en la forma de peluches, de dibujitos, etc. Entonces nos remitimos a la pregunta que titula este video: ¿sigue valiendo la pena jugar al Pokémon GO? Y la verdad que no tanto. El juego no ofrece mucho, los Pokémon nuevos salen a cuentagotas, las misiones son bastante desganadas, no ofrece mucho, ya no mucha gente va a hacer incursiones, fue demasiado repetitivo el tema de las incursiones, estaba bueno, era novedoso, pero no supieron agregar mecánicas nuevas. Las mecánicas nuevas que agregan la verdad que son bastante sosas, como por ejemplo ahora hay un sistema de rutas que vos podés hacer unos recorridos y otra persona viene, hace el mismo recorrido y le dan una recompensa, que la verdad son muy poco atractivas, no te dan nada que te vuele la cabeza.
El recambio de Pokémones es bastante soso, o sea, de un momento para la fecha dejaron de lanzar generaciones completas y las empezaron a trozar y después finalmente empezaron a sacar de a grupitos de 1 o 2 Pokémon. Entonces cada tanto tiempo sale 1 o 2 Pokémones nuevos. Con los legendarios tampoco hay tanto incentivo porque ese efecto nostalgia es lo que te jugaba un poco a ir a buscarlo. Por ahí lo habías visto en una de las películas de Pokémon que normalmente estaban relegadas a los legendarios. Y ahora es como que ya al punto que está por lo menos, que son creo que el último o el anteúltimo Pokémon, ya me son totalmente desconocidos los legendarios. O sea, no hay ninguna motivación nostálgica como persona vieja para salir, juntarme con gente e ir a atrapar a estos bichos. Quedó relegado un juego por ahí al que le entro un ratito cuando estoy viajando en transporte público o cuando mi novia se pone un poco intensa en las tiendas de ropa, que empieza a probarse todo, a mirar todo, de repente saco el Pokémon, capturo unos Pokémon que están por ahí y todos felices. Entonces yo te diría que si no fuiste de la gente que vino antes y se quedó, no es un buen momento ya para introducirte. O sí, quizás, pero no vas a encontrar nada que por ahí te den otros juegos más elaborados. Por ejemplo, en el video anterior cubrí el Genshin Impact, que te trae una experiencia sublime de forma gratuita. Entonces, si tu tiempo es limitado, por ahí buscaría algo más complejo que esta novedad de la realidad aumentada, que ya no es novedad para nadie. Así que bueno, esto es todo. Como siempre me gustaría leer qué opinan ustedes. ¿Jugaron al Pokémon GO? Yo estoy seguro que sí, pero siguen jugando. ¿Cuándo lo dejaron? ¿O empezaron hace poco? Me gustaría tener diferentes experiencias del tema. Como siempre, si te gustó este video, te pido un like. Y si lo estás viendo y no estás suscrito, suscríbete para tener más videos de temas relacionados. Hasta la próxima.